Agradecemos a los médicos asistentes a la reunión de educación, del programa de educación médica continua del día de hoy, del mes de abril. Agradecemos a Mercafarma por la oportunidad que nos da con este apoyo. La verdad es que ha sido una alianza que hemos tenido con Mercafarma y que creo que va a ser una alianza por mucho tiempo. Así que muchas gracias. Hemos tenido bastantes acercamientos y temas de los cuales estamos muy interesados en poder transmitir hacia los médicos que nos acompañan. El día de hoy tenemos como invitado de parte de la empresa farmacéutica al doctor Luis Enrique Juárez, gastroenterólogo de la UNAM de México, médico internista de USAC, profesor titular de medicina interna de la USAC, gastroenterólogo del Hospital Centro Médico de Guatemala, miembro de la Sociedad Latinoamericana de Neurogastroenterología, miembro de la Sociedad Gastro Guatemala y Americana de Estados Unidos. Doctor, realmente creo que sus conocimientos nos van a ayudar mucho con su currículum. Creo que el tema de neurogastroenterología no es que sea nuevo, pero sí es algo que se está como comenzando a darle mayor auge por realmente el compromiso que tiene el organismo con este tema específicamente. Entonces, solo perdón. El día de hoy vamos a hablar del tema de disbiosis por antibióticos, consecuencias y posibles soluciones. Agradecemos a ustedes, como siempre, su participación, el, um, su participación, las preguntas que siempre se hacen para los conferencistas y que realmente esto enriquece mucho tanto al conferencista como a nosotros como asociación. Así que muchísimas gracias. Yo dejo la palabra en el doctor y bienvenido. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias y buenas noches a ustedes por estar aquí, la invitación que me hacen y a la empresa Mercafarma por haberme traído. Como ven, el tema de hoy, como muy bien decía la doctora, es un tema que si bien empieza a ser conocido, no es que sea nuevo. Realmente nosotros convivimos con las bacterias desde hace miles de años. Y es hasta ahora realmente, en las últimas décadas, que empezamos a tener una pizca de entendimiento de cómo esta estructura tan importante que se llama microbiota intestinal afecta de una forma global en nuestro organismo, como lo vamos a poder ver. Esta es mi declaración de intereses. Como ustedes saben, esta es una conferencia patrocinada. Sin embargo, toda la evidencia, toda la bibliografía que yo les pongo acá está basada en evidencia médica. Bueno, vamos a empezar diciendo de que pues no es discutible, sino que es un hecho el poder de los antibióticos a lo largo de la historia de la humanidad. Realmente los antibióticos marcaron un hito desde que fueron descubiertos finales de la década de 1920 y vemos cómo realmente empieza a haber un declive, un descenso significativo en la morbimortalidad causado por eventos infecciosos. Y esto obviamente por el uso de los antibióticos. Entonces no hay duda, los antibióticos nos han ayudado mucho a lo largo de la historia. Sin embargo, pues con el uso también ha habido un abuso de antibióticos. Con mucha facilidad, como médicos en general, dejamos antibióticos en un problema eminentemente viral por si acaso. Y eso es muy frecuente. Y fue una tendencia durante décadas. Esto ha hecho que obviamente tanto uso se vuelva en un abuso y para
más o menos mediados de la década del 2010, 2016 para ser exactos, hay una publicación donde decía 700,000 personas mueren cada año debido a la resistencia a los antimicrobianos. Y se calcula que para el año 2050 morirán más de 10 millones de personas cada año por ese abuso de antibióticos que hemos tenido. Y es por eso que esta organización, al ser Médicos Sin Fronteras, pues decía, esto es una amenaza sin fronteras. Pero no solo se quedaba ahí, también la Organización Panamericana de la Salud, a través de esta misma publicación, tomando estos mismos datos, ellos decían que esto es un tsunami silencioso, porque realmente no lo estamos viendo las consecuencias del uso y del abuso de antibióticos que hemos tenido por décadas. Entonces, no hay dudas, los antibióticos nos han salvado de muchas situaciones, de muchas enfermedades, algunos todavía pues seguimos aquí porque en alguna etapa de nuestra vida usamos un antibiótico y eso nos hace que el día de hoy estemos acá. Sin embargo, también tenemos que reconocer que los antibióticos tienden a ser disruptores de la microbiota intestinal. El antibiótico no es un francotirador que vaya y esté dirigido exclusivamente a cierta bacteria. El antibiótico es más que todo de ese soldado universal tipo Rambo que va ahí con las metralletas, echándole punta a todos el que se le pone enfrente. Y barre con todo. No está preguntando si es bueno, si es malo, sino él barre. Y entonces este es uno de los problemas que hace que haya una disbiosis intestinal. Nuestro organismo tiene resiliencia. Esa resiliencia hace de que pueda resistir ciertos cambios. Cuando usamos antibióticos, nuestra microbiota intestinal sufre en diversidad, en riqueza, se ve totalmente disminuida. Pero tiene esa capacidad de volver a su estado de eubiosis. Sin embargo, si nosotros estamos dando y dando y dando y atacando a nuestro propio sistema de microbiota intestinal, entonces llega un punto crítico en el que ya no puede regresar a un estado de una eubiosis y pasa a la disbiosis. Entre más veces uno esté atacando y otra vez a la microbiota intestinal, llega a ese punto de quiebre en el que ya no puede regresar y entra entonces en una franca disminución de la riqueza y de la diversidad de la microbiota intestinal. Esto se ha visto que está de la mano con el riesgo de enfermedades crónicas. Este es un estudio en el cual se tomaron niños de 0 a 2 años y se vio cuántos ciclos de antibióticos, la causa que fuera, habían recibido en esos 2 años. Y después se les dio seguimiento a lo largo de la vida, prácticamente hasta que cumplieron 14, 15 años. Y la sorpresa fue que muchos de ellos desarrollaron enfermedades crónicas, sobre todo tan importantes como el asma, la enfermedad celíaca. Y vean esto también, conforme más cursos de antibióticos recibe una persona, si ustedes se dan cuenta, si los que recibieron menos cursos o no recibieron ningún curso de antibióticos, van disminuyendo conforme a los que sí recibieron más, en condiciones crónicas, conforme pasado el tiempo, 15 años. Aquellos que recibieron más antibióticos, y en general, conforme recibieron más antibióticos, vean los números, van subiendo a una condición crónica, 2 condiciones crónicas e incluso 3 condiciones crónicas. Y esto es porque nuestra microbiota originalmente es rica, o debiera ser rica, debiera ser diversa. Eso es lo que nos da una buena salud. Con el uso de los antibióticos, lo que sucede es que afectamos esa riqueza
afectamos esa variedad. Y entonces, de un pastel que está repartido en un montón de bacterias, tenemos de que se vuelve reducida. Al estar reducida esa cantidad, esa riqueza de microbiota intestinal, afecta de forma directa lo que es la pared del intestino, la continuidad del intestino, y empiezan a haber filtraciones a nivel intestinal que van a llevar a que se activen los sistemas inmunológicos proinflamatorios y que entonces sea mucho más fácil la aparición de enfermedades crónicas inmunitarias. Definitivamente nosotros somos lo que comemos. Nuestras bacterias no pueden comer una dieta healthy si nosotros solo McDonald's vamos a comer. Y al revés, ¿verdad? No pueden comer grasas si solo verduras comemos. Entonces, somos lo que comemos, lo que nosotros nos llevamos a la boca, lo que va a alimentar a la microbiota. Entre más diversa sea nuestra alimentación, entre más variada sea la alimentación, nosotros estamos asegurando que nuestra microbiota sea más saludable. Y al tener una microbiota más saludable, también esto va a llevar a que el metabolismo de esa persona y el sistema de respuesta inmunidad celular inmunológica sea muchísimo mejor. Vean este estudio, es impresionante. Este es un estudio llevado en 195 países, uno de ellos es Guatemala, durante 25 años, y vean cuáles son las causas principales de enfermedad cardiovascular, diabetes o cáncer. Dietas altas en sodio, o sea, toda la comida chatarra. Dietas bajas en granos, dietas bajas en frutas, dietas bajas en semillas, dietas bajas en vegetales. Son las causas mayores de que nosotros nos enfermemos y desarrollamos patologías cardiovasculares, diabetes y oncológicas. ¿Por qué es importante la dieta? Como ustedes pueden ver aquí, si una persona tiene una dieta saludable, tiene una dieta sana, su probabilidad de desarrollar obesidad, resistencia a la insulina y enfermedades cardiovasculares en general va a ser menor, porque la dieta saludable va a hacer que haya una microbiota más rica, más variada, y sobre todo esa microbiota sana va a generar más ácidos grasos de cadena corta. Esos ácidos grasos de cadena corta, sobre todo lo que es el butirato, el acetato y el propionato, son energía para el enterocito, energía que va a hacer que esa barrera intestinal sea saludable y que no permita que ningún antígeno externo altere tan fácilmente nuestro sistema inmunitario y que generemos una respuesta. En cambio, si nuestra dieta no es saludable, es alta en grasas, alta en carbohidratos, en azúcares, en harinas refinadas, entonces vamos a tener más riesgo de obesidad, de resistencia a la insulina, de enfermedad cardiovascular. ¿Por qué? Porque esa dieta mata a la microbiota, a la diversidad de nuestra microbiota intestinal. Entonces se va a producir menos ácidos grasos de cadena corta y la pared intestinal va a estar susceptible a filtraciones que entonces van a estimular por cualquier situación nuestro sistema inmune, nuestra respuesta inmune, y nos vamos a sentir cada vez que comemos inflados, malestar, distensión, entre otras muchas situaciones. ¿Y por qué padecemos rinitis crónicamente? ¿Por qué tan fácilmente se complica el asma? Etcétera. La microbiota es algo con lo que hemos existido desde que hay humanos en la Tierra, o sea, miles de millones de años. Sin embargo, el estudio no ha
situación hay un desequilibrio, entonces es cuando empieza a haber inflamación, sea la que sea, por la causa. ¿Y cuáles son las causas? Dieta, muchos aspectos importantes de nuestros primeros años de vida, como lo vamos a ver más adelante, pero obviamente uno muy importante es vacunación, uso de antibióticos y pues obviamente el exceso de higiene que en algún momento se puede llegar a dar. Los países de primer mundo donde son mega, todos hiper esterilizados, son los que tienen más alta tasa de enfermedades autoinmunes. ¿Claro? La homeostasia. La homeostasia de la microbiota intestinal es una riqueza, una variedad de bacterias. Cuando hay una expansión de patobiontos, cuando hay una reducción de la diversidad de bacterias, o cuando hay una pérdida de los simbiontes, es cuando hay una disbiosis. Vean bien esta gráfica. En la línea roja es a lo largo de los siglos cómo hemos el comportamiento de la diversidad de nuestra microbiota y cómo hemos perdido esa diversidad prácticamente en el último siglo. ¿Y qué pasó en ese último siglo? Uno, uso de antibióticos. Vean, disminución de actividad física. Nos hemos vuelto más pasivos. O sea, ya no necesitamos ni siquiera caminar para comer. Pasamos a un autoservicio y desde el carro nos pasan la comida y vamos caminando, manejando, comiendo tranquilamente. O sea, ya no tenemos que pararnos para ir a cambiar el canal de la televisión. Entonces, la pérdida de la actividad. También importante, por ejemplo, y de que junto a la pérdida de la diversidad, vean, aumento de enfermedades autoinmunes. ¿Y por qué es importante también? Lo habíamos dicho, los primeros años de la vida. Los primeros años de la vida influye de una forma significativa en la microbiota que va a tener esa persona. Si la madre tenía una buena microbiota, se alimentó de forma sana, si hubo uso de antibióticos por alguna razón durante el parto, si fue cesárea, si fue parto vaginal, si se le dio pecho o si se le dio solo fórmula, y qué tipo de alimentación tuvo cuando ya empezó a comer esa persona. Esos primeros 3 años son vitales para que se forme una microbiota intestinal diversa y sana. Por eso es que esos primeros años se llama la ventana de la oportunidad para modular nuestra microbiota intestinal. Uno debería de tratar de que nuestros hijos, cuando empiezan a comer de todo. ¿Y qué es lo que hacemos? Le compramos McDonald's. Y el niño no sabe decir papá ni mamá, pero se McDonald's cuando ve la M. Y entonces los estamos condenando, sin saberlo, los estamos condenando a que en el futuro sean personas enfermas. Porque esa microbiota permanece con cierta estabilidad a lo largo de la vida. Claro, hay ciertas situaciones importantes que la pueden cambiar, enfermedades, uso de antibióticos, alguna dieta, pero en general puede permanecer estable. ¿Ya? Vean, importante es que hay cierta variabilidad en la microbiota intestinal. En general puede cambiar, pero sí hay uso de antibióticos y sobre todo enfermedades. Cuando hay enfermedades, sí hay cambios en la microbiota. No es la misma la microbiota de un adulto obeso
a un adulto sin obesidad, ¿ya? Y conforme pasan los años, también pueden haber ciertos cambios, y esos cambios son importantes. En este estudio se identificó la microbiota prevalente de personas desde los 0 años, desde que nacían, y así diferentes grupos poblacionales, hasta personas incluso de 100 años. Y vean cómo en las barras de colores van cambiando esa riqueza. Sobre todo en personas adultas mayores se pierde mucho lo que son firmicutes. Los firmicutes son lactobacilos, que nos ayudan mucho, bueno, lactobacilos entre otros muchos, ¿verdad? Que nos ayudan mucho en cuanto a la regulación de las respuestas autoinmunes. Y así, vean cómo varía conforme uno va avanzando. Este estudio, la Y representa adultos jóvenes, la E representa adultos mayores y la C representa adultos centenarios, porque es un estudio hecho en Japón y en Japón abundan los centenarios. ¿Por qué? Porque tienen una dieta bastante sana. Y entonces vean cómo realmente es diferente la prevalencia de la microbiota intestinal puede variar conforme uno avanza en años. ¿Y qué es lo que esto sucede? Es que también pasa de que al variar esa microbiota intestinal, hay ciertas bacterias que se relacionan más con ciertas clases de interleucinas que son proinflamatorias. Y entonces aquel eje cerebro-intestino que habíamos explicado al inicio, ya se quedó corto. Ahora ya es un eje intestino-órgano, porque ya se ha identificado relaciones muy estrechas, piel, hueso, obesidad, adipocito, hígado, corazón, riñón, entre otras. No solo es el del cerebro. Y entonces tenemos un abanico de posibilidades de enfermedades autoinmunes y crónicas por el simple hecho de trastocar nuestra microbiota intestinal. Esto ya lo había dicho hace 25 siglos Hipócrates de Cos. No es nada nuevo realmente lo que yo les vengo a decir. Toda enfermedad comienza en el intestino. Imagínense lo adelantado que estaba ese señor para su época. Nadie le hizo caso, obviamente. ¿Qué es la diarrea asociada a los antibióticos? Es un síndrome generado por disbiosis como resultado de la administración de antibióticos que no puede ser atribuida a otra etiología. Y ojo, muy importante, hasta 8 semanas después de su utilización. Entonces ese es un margen que uno también debe tener en mente. Ocurre entre el 5 y el 35% de los pacientes que toman antibióticos y varía dependiendo del antibiótico. Hay algunos que tienen más predisposición a poder desarrollarlo, obviamente. La salud del huésped, la exposición a patógenos. Su espectro clínico va desde una diarrea simple a una colitis o una colitis incluso pseudomembranosa. Y los antibióticos que más se asocian a esto son la ampicilina, amoxicilina, cefalosporinas y clindamicinas. No son los únicos. Hay muchísimos antibióticos asociados a esto, pero estos son los que más casos reportan. 1/3 de casos puede estar asociados a lo que es difícil, que es la causa de colitis pseudomembranosa. ¿Cuál es el impacto del uso de los antibióticos? La pérdida de la diversidad. Se pierde diversidad. Esto es previo al uso de antibióticos. Esto es previo. Sí, esto es previo al uso de antibióticos y vean la riqueza y diversidad que venía.
posteriormente entra en un estado donde se pierde esa riqueza e incluso tenemos la posibilidad de que haya bacterias resistentes, que son estas importantes. Y esta pérdida de la variedad, aunque es transitoria y puede recuperarse, tarda, no es algo inmediato. Ustedes pueden darse cuenta que esto es previo al uso de antibióticos. Con el uso de antibióticos, obviamente, se perdió la diversidad, disminuyó considerablemente, dejó de usar el antibiótico la persona y empieza a recuperarse. Pero aquí estamos hablando de 6 meses después de haber usado el antibiótico y aún, aunque ya pues, se recuperó de una forma considerable, pero no ha recuperado el mismo nivel que tenía previo. Se considera que la recuperación empieza a partir de 1 mes y medio después de haber utilizado antibióticos, pero ven que no es al 100%, es gradual y va a tardar. Y ese espacio de tiempo es lo que genera que haya permeabilidad intestinal y entonces cualquier estímulo antigénico tenga una mayor capacidad de penetración y una respuesta. Vean este otro punto que es muy importante. Y aquí aclaramos una pregunta muy importante. ¿Cuándo dar el probiótico? Si lo doy antes, si lo doy después, si lo doy con cuánto tiempo. En este estudio tenemos el paciente que tuvo que usar antibiótico y en la línea azul, aquellos que no usaron un probiótico. En este caso, utilizaron Saccharomyces boulardii. Aquellos que no usaron Saccharomyces boulardii, pues prácticamente sí hubo la recuperación que habíamos visto, gradual y lenta. El otro grupo que utilizó un probiótico, en este caso Saccharomyces, durante el tratamiento, las 2 semanas de antibiótico. Y entonces, sí hubo una recuperación un poco más rápida, pero también fue gradual y se tomó su tiempo cuando se dio conjuntamente. Si se dio después del antibiótico, o sea, en esta barra verde, sí hubo una recuperación grande, pero también no fue tan significativa como cuando se da junto al antibiótico y durante las 2 semanas siguientes al uso del antibiótico. O sea, un antibiótico lo ideal es que se debe de utilizar con mínimo el doble de tiempo que uno usa el antibiótico. Eso es lo que uno debería usar el probiótico. Y entonces ven que la recuperación de la microbiota, la diversidad, fue rapidísima. Prácticamente al mes ya tenía la microbiota recuperada. Y entonces lo vemos aquí resumido. Usamos antibióticos, tiene efectos en el intestino, disminuye la diversidad de la microbiota, síntomas gastrointestinales, una recuperación gradual y lenta que puede llevar incluso hasta 2 años en algunos casos. Uso el antibiótico más el probiótico tiene el efecto en la microbiota que hace que se preserve esa diversidad, esa salud de la microbiota, y obviamente eso va a hacer que los síntomas gastrointestinales sean o nulos o muy mínimos y pues el paciente se sienta bien. Ahora, ¿qué es un probiótico? ¿Por qué es importante saber qué es un probiótico? Porque ahorita la industria, no farmacéutica, sino que la industria comercial nos está vendiendo probióticos como que cualquier cosa es probiótico. Y no es así. ¿Qué es un probiótico? Los probióticos, por definición, son microorganismos vivos que administrados en cantidades adecuadas resultan en beneficio para la salud de ustedes. Esa es la definición clásica. Esa es la definición que aprendimos y que está prevalente desde los años 70. Pero en esa época sí era todo. Pero esa no es nuestra realidad. O sea, nosotros abrimos una cápsula de un probiótico y no tiene bacterias vivas, tiene un polvo liofilizado. ¿Sí?
Entonces, realmente la gran mayoría de los probióticos que nosotros estamos viendo en el mercado actualmente son postbióticos. Un postbiótico es un preparado con microorganismos inanimados y o sus componentes, pero que conservan esas características que le van a conferir un beneficio para la salud del hospedero. Lo que pasa es que es un tecnicismo. Ya el término probiótico ya se quedó marcado a la mente de todo el mundo y entonces es más fácil. Y por convención le seguimos diciendo probiótico. Pero para que lo sepan, son postbióticos. Bueno, ¿cuál es la característica de un probiótico? No debe de ser patógeno para el organismo, ni tóxico. Debe de sobrevivir al ácido y la bilis, porque si no, al pasar al estómago, ahí se acabó todo, y para que lo damos. Capacidad de adhesión y adaptación y aumentar funciones inmunes y metabólicas. Y para fines prácticos, pues esto es lo que hace el probiótico: compite por los sitios de adhesión contra las bacterias patógenas, activa el sistema inmunológico, crea un ambiente hostil hacia las patógenas y, por supuesto, compite por nutrientes. Entonces, eso también favorece a que pues, no tenga mayor ámbito o que nada que ver con una bacteria patógena. La pregunta: ¿son todos los probióticos que vemos en el mercado iguales? O sea, es lo mismo, todos los pasamos por el supermercado y el montón de yogures que nos están ofreciendo y todo. La respuesta es no. La gran mayoría de los fermentados lácteos actualmente están dirigidos a satisfacer el gusto de la persona, que sean sabrosos, que tengan un montón de azúcar, para que le guste a los adultos, va y se lo tome su yogur. Si uno cree muy feliz que está tomando yogur y es pura azúcar, lo que está tomando. Pero el probiótico tiene ciertas cosas. Uno, tiene el concepto de lo que es la especie, es el origen común, y la cepa. Esa parte es importantísima, lo que es la cepa, porque eso le confiere ciertas características específicas que no tiene otro probiótico, otra cepa. Aún se llame casi igual, pero si es una cepa diferente, ya es algo diferente. Aquí, pues ejemplo, género Saccharomyces, especie Bulardi, cepa CNCNI 745. Pero veamos este ejemplo para tenerlo un poquito más claro. Dos perritos, uno chiquitito y uno que se separa, el más alto que uno, gran danés. Ambos son del género canino. Ambos son de la especie perro doméstico. Y si fueran probióticos, la cepa, claro, los perros no es cepa, pero si fueran probióticos, para este ejemplo, uno es chihuahua y el otro es danés. Y vean la diferencia. O sea, no son lo mismo. Aunque les digan, es que son lo mismo. No, no son lo mismo. ¿Por qué no son lo mismo? Porque no todos los probióticos tienen o cumplen las mismas funciones. Los probióticos tienen funciones genéticas que por lo general son comunes. Resistencia a la colonización, producción de ácidos grasos de cadena corta, regula el tránsito intestinal, regula la microbiota intestinal, expulsión de patógenos y recambio de tóxicos. Esto es común a todos los probióticos en general. Pero también, tiene características frecuentes: efectos de barrera, metabolismo de sales biliares, síntesis de vitaminas, antagonismos directos, actividad enzimática y anticarcinógenos. Esto es ya más de especie y tienen características excepcionales. Efectos neurológicos, inmunológicos, endocrinológicos y metabólicos específicos que solo lo va a tener cierta cepa. Por eso es que cuando ustedes prescriban un probiótico, prescriban la cepa que ha sido estudiada para la enfermedad que ustedes quieren tratar. No se puede generalizar que como es probiótico, sirve para todo. No. Tienen que recetar la cepa que ha sido estudiada, que ha sido probada. Por eso es de que muchas veces los probióticos no sirven. ¿Por qué? Porque no estamos dando el probiótico específico, no estamos dando la cepa específica o lo más común. Nos dicen, uno ve, digamos que el prospecto y dice,
Saccharomyces sp. No dice nada. No dice la cepa. ¿Por qué no dice la cepa? Porque probablemente no sea nada. No tenga la calidad y los estudios de respaldo para lo que les están vendiendo que va a ser esa cepa o ese producto. Entonces siempre asegúrense de que el probiótico que ustedes elijan tenga cepa y que esa cepa sea la estudiada, validada y respaldada para la enfermedad o para la situación que ustedes lo hagan. Hablando un poquito del Saccharomyces, no me van a equivocar. El Saccharomyces boulardii fue descrito por Henri Boulard, que era un microbiólogo francés. Este microbiólogo francés se fue ahí al Asia en una época en que había un brote de cólera. Todos sabemos lo que es el cólera, diarrea. Pero él se dio cuenta de que había ciertos pacientes que no tenían diarrea, que no desarrollaban el problema. Y empezó a investigar qué hacían estas personas. Y básicamente lo que hacían estas personas que no se enfermaban era que tomaban té de cáscara de liche y mangostán. Y entonces él empezó a investigar qué era lo que tenía, qué propiedades tenía la licha, la cáscara de la licha y el mangostán. Y de ahí aisló la levadura que conocemos como Saccharomyces boulardii, que posteriormente los laboratorios Biocodex compraron y hicieron una investigación obviamente mucho más profunda y comercializaron. ¿Y qué es lo que nosotros ahora tenemos? De hecho, el Saccharomyces boulardii CMI 745 es la cepa más estudiada. Casi el 90-95% de estudios en donde se menciona un Saccharomyces es esta la cepa que se estudió. Y eso no es por publicidad, sino que eso es la verdad. El Saccharomyces boulardii tiene varias funciones, como ustedes pueden ver. Tiene acción a nivel luminal, anti-efecto en contra de la toxina, Clostridioides difficile, del cólera, del coli, actividad antimicrobiana, modula la microbiota intestinal, el metabolismo de la actividad a nivel del intestino, acción trófica, sobre todo incremento de inmunoglobulina A y también efectos antiinflamatorios sobre la mucosa. Muy importante es las acciones del Saccharomyces. Y de una forma resumida, pues tiene protección contra los patógenos, aumenta la salud digestiva, protección a la mucosa del enterocito, estimula el sistema inmunológico y estabiliza la microbiota intestinal. Los usos clínicos aprobados para el Saccharomyces boulardii son todos los que ustedes ven ahí, y obviamente la prevención para la diarrea asociada a los antibióticos es una de las que más fuerte evidencia tiene, junto, por ejemplo, con la diarrea, la prevención de la diarrea del viajero, pero no por eso deja de ser útil en otras indicaciones que sí tienen aprobación. Y como ustedes pueden darse cuenta, pues brevemente, el antibiótico lo que hace es afecta la microbiota intestinal. Al afectar la microbiota intestinal, se afecta la barrera del enterocito, se quiebra, por así decirlo, las uniones estrechas se abren, empieza a haber lo que se conoce como un intestino permeable, y entonces puede haber afección también al sistema inmunológico, porque va a haber mayor exposición antigénica. Cuando damos juntamente un antibiótico con Saccharomyces boulardii, estimulamos a que se preserve esa microbiota intestinal a través de la producción de ácidos grasos de cadena corta. Hay una diversidad que se mantiene y entonces la barrera persiste y no hay una activación exagerada del sistema inmunológico. Vemos cómo es de efectivo el Saccharomyces en diarrea asociado a los antibióticos, con una, digamos que estadísticamente significativo su uso, incluso tanto como, por ejemplo, el lactobacillus famosos, muy importante
también en tratamiento del Clostridioides difficile. Esta es una publicación del 2006, por eso es que todavía tiene el nombre Clostridium. Como ustedes saben, el Clostridium cambió taxonómicamente a Clostridioides, más o menos por ahí del 2016, por ahí, más o menos. Y es altamente específico en la resolución de estos cuadros. Es beneficioso el uso concomitante de esta cepa. Como ustedes pueden ver en este otro estudio, aquellos pacientes que utilizaron Saccharomyces boulardii tuvieron una menor tasa de diarrea comparado con aquellos del grupo placebo que no lo usaron general, y obviamente también fue significativo en aquellos pacientes que desarrollaron el antígeno contra la toxina de Clostridioides difficile, o sea, una pseudocolitis pseudomembranosa. Y algo muy importante es esta carta. Todos los probióticos que están aprobados, pues sí son buenos, no lo vamos a ver, pero siguen siendo bacterias. Entonces tenemos que tener cuidado también, porque son sensibles a los antibióticos, como ustedes lo pueden ver. Son sensibles a la mayoría de los antibióticos. Una alternativa es darlo en un horario diferente, no junto al antibiótico, porque si no, prácticamente, pues estamos haciendo nada. Entonces, una alternativa, si ustedes quieren dar un probiótico que sea de origen bacteriano, pues es darlo en horario diferente. Pero la otra alternativa, para que ustedes se sientan más tranquilos, pues es utilizar Saccharomyces boulardii, CN y 745. Porque esta es una levadura, entonces ningún antibiótico le va a hacer nada. Es más seguro la eficacia del tratamiento. Y estas son las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología de febrero del 23, con las más recientes, todavía no han salido otras, en cuanto al uso de probióticos. Y si se dan cuenta, en cuanto al Saccharomyces boulardii, CNCM y 745, tiene una indicación para intestino irritable, una mejora global, gastroenteritis aguda, diarrea aguda, en Helicobacter pylori y tratamiento coadyuvante, obviamente no solitario, diarrea por uso de antibióticos y prevención de diarrea por Clostridioides difficile. Entonces, la microbiota intestinal. La microbiota intestinal es un órgano dinámico, fundamental para la vida, que cumple funciones metabólicas, inmunológicas y protectoras. Vean qué importante es. Apenas empezamos a conocer lo que es la microbiota y sus implicaciones. Nos falta muchísimo camino, estamos apenas empezando la vida. El balance es la constante, la diversidad. Debemos de comer bien, debemos de tratar de comer de todo, ¿sí? Entre más diverso sea nuestra alimentación, mejor va a ser para nuestra microbiota intestinal. Sin embargo, situaciones como la dieta, por lo visto, uso de medicamentos pueden alterar su buen funcionamiento. Y, por lo tanto, los antibióticos son nuestros aliados, no son nuestros enemigos. Sin embargo, debemos hacer un énfasis en su uso racional y crítico, ya que su uso genera disbiosis en la microbiota intestinal. La diarrea asociada a los antibióticos es una entidad que puede presentarse al menos en 1/3 de los pacientes, sobre todo aquellos que utilizan penicilinas, cefalosporinas y clindamicinas. El uso de antibióticos de cepa estudiada es la mejor opción para evitar la diarrea asociada a antibióticos, siendo la opción de administrarlo durante y hasta 2 semanas después de haber finalizado el tratamiento la más adecuada. El uso de Saccharomyces boulardii, CNCMI 745, es una opción excelente, ya que al ser una levadura no es afectada por los propios antibióticos, como puede pasar con otras cepas probióticas de tipo bacteriano.
Y finalmente, quisiera terminar con estas reflexiones. No son mías, son de personas, son de científicos que las expresaron hace más de 100 años, pero siguen siendo de mucho peso. ¿Ya? Nada parece ser más trascendental en la bacteriología que el conocimiento de las bacterias infecciosas, y nada más secundario que el de los microbios inofensivos. Y no obstante, si estos desaparecieran, bien pronto el planeta se tornaría inhabitable para el hombre. Esto lo dijo Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel. Y todavía unos décadas antes, otro científico dijo: desde el principio me gustaría prevenirte frente a la creencia tan extendida que todas las bacterias son productoras de enfermedades por naturaleza, que de hecho los gérmenes útiles exceden con gran diferencia a los nocivos. Y es más, sin la acción de las bacterias no podríamos existir. Muchísimas gracias por su atención.